idea es abordar herramientas para erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Lo primero que surge es la necesidad de buscar definiciones técnicas como para poder identificar estas situaciones, cuestión que en nuestra jurisprudencia no ha sido fácil. En primer lugar, porque en las leyes específicamente laborales no encontramos definiciones concretas de qué es violencia, qué es acoso o qué es discriminación en el mundo del trabajo. Sí tenemos principios generales, tanto en la Constitución Nacional como en la Ley de Contrato de Trabajo, que prohíben el trato discriminatorio. Pero el concepto específico de violencia laboral se ha ido construyendo a la luz de la doctrina y la jurisprudencia, y tenemos sí hoy una cantidad importante de fallos judiciales que concretamente prevén soluciones cuando estas situaciones se dan en una relación laboral, obligando al empleador, por un lado, a adoptar las medidas necesarias para que cese esa situación y, en el caso que corresponda también, reparar el daño causado a la trabajadora o al trabajador que lo sufre. Sí encontramos definiciones específicas en otro tipo de leyes que han sido también fundamento de planteos en la jurisprudencia laboral. Me refiero a la 26485 de protección integral contra las mujeres, me refiero a la Convención de Belén do Pará y a la Convención para erradicar toda forma de discriminación contra las mujeres, que es la CEDAW, que vimos en otros encuentros anteriores. Recientemente, en el marco de Naciones Unidas, se aprobó el convenio que lleva el número 190 y la recomendación 206, cuyo título es Violencia y acoso en el mundo laboral. Este convenio, que todavía no es ley vigente en Argentina porque no ha sido ratificado por ley del Congreso y no ha entrado a regir ni siquiera en el mundo porque prevé un mecanismo específico para que entre a regir, sí prevé específicamente la violencia y el acoso en el mundo laboral contra mujeres, contra disidencias y contra todo trabajador. Es más, amplía el ámbito de aplicación personal, previendo también que les corresponde esta tutela, les corresponde esta protección a aquellas personas en situación de desempleo o que son aspirantes a un empleo o cualquier persona que de alguna manera esté inserta en el mundo laboral, desde el punto de vista formal, no formal, y prevé una cantidad de situaciones en las que se puede encontrar un trabajador a los que le cabría esta protección. Este convenio 190 significa, en realidad, un cambio de paradigma porque directamente responsabiliza al empleador como sujeto que debe hacerse cargo de erradicar la violencia. Lo digo porque los tratados internacionales, y en este caso estamos hablando de un convenio internacional, que es el convenio de la OIT, establecen en general obligaciones para los estados. Quiere decir que los estados deben adoptar todas las medidas necesarias para que se cumplan los objetivos y los principios del tratado. En esta oportunidad se responsabiliza directamente a todos los sujetos involucrados en el mundo del trabajo. Esto es, Estado, particulares, sindicatos, organizaciones civiles, todos aquellos que tengan algún grado de responsabilidad o de injerencia en la posibilidad de que se produzca una situación de violencia y que tengan además la posibilidad de evitarla o repararla. Un elemento fundamental que trae el convenio 190 es la inversión de la carga de la prueba. ¿Y por qué digo que es un elemento fundamental? Porque en general las situaciones de violencia laboral o de discriminación o de acoso suelen ocurrir a puertas cerradas y sin presencia de testigos. Esto ha complicado enormemente la posibilidad de probar el hecho de violencia o de acoso sexual en el lugar de trabajo, imponiendo en general pruebas diabólicas para quien sufre esta violencia o discriminación. Y al invertir la carga de la prueba, lo que está diciendo este convenio es que basta comprobar, denunciar el hecho y probar con una suerte de indicios que esto podría tener como causa la discriminación o la violencia de cualquier tipo, como para que sea el empleador el encargado de probar que esto no ha ocurrido. Y en ese punto es sumamente novedoso porque estamos hablando de no solo una persona subordinada jerárquicamente, sino una persona que tiene que tomar la determinación de hacer una denuncia con el riesgo que conlleva la posibilidad de perder el trabajo,
de ser doblemente discriminado o ser revictimizado sin saber si le va a llegar la reparación para eso que está denunciando. Por eso decimos que es tan novedoso en ese punto el convenio 190. Ahora, por estas mismas causas es muy difícil pensar en que la solución al problema provenga de un trabajador o una trabajadora individual. Pensar en soluciones individuales en general para esta clase de complejidades que tienen que ver además con patrones socioculturales y con abusos de poder, es en general pensar en una solución de muy corto alcance y que en general no solo no resuelve, sino que además muchas veces excluye al trabajador que la sufre del ámbito laboral. En general, la solución que puede proveerse un trabajador individual es intimar al empleador a que cese en el acto discriminatorio o en el acto violento, sabiendo que en el caso de que el empleador no cumpla con esa intimación, la única solución que le va a quedar es considerarse despedido y aspirar a cobrar una indemnización. Con lo cual, de alguna manera, aparece como una solución de tipo económica para una violación de derechos humanos y que además llega tarde, llega cuando el trabajador o la trabajadora no tiene más remedio que irse a su casa, en el mejor de los casos con una indemnización tarifada que de ninguna manera restablece, como debería ser, la situación personal al momento previo a ocurrir este hecho de violencia. Por eso, en general, apostamos a soluciones de tipo colectivo. ¿Por qué pensamos que la solución debe ser colectiva? Porque la única manera que la persona que sufre violencia o discriminación obtenga una cobertura suficiente, tanto en el planteo de la cuestión como en la reparación, es cuando no lo hace a solas, es cuando lo hace en el marco de su gremio, en el marco de su sindicato y con las herramientas colectivas que el sistema prevé. Y esto nos lleva necesariamente a pensar qué significa el sindicato para la erradicación de la violencia, qué significa contar con un ámbito colectivo que tenga mecanismos de intervención en estas situaciones concretas. En general, la conformación de los sindicatos no ha tenido en cuenta la condición especial de la mujer trabajadora y mucho menos de las disidencias sexuales. Decimos que los sindicatos tienen género porque en general fueron constituidos a imagen y semejanza del trabajador ideal, que es el trabajador varón, previendo básicamente que se trataba de crear condiciones o de conquistar derechos que tienen que ver con trabajadores varones, con lo cual, paulatinamente y en el devenir de los años y de las luchas sindicales, muy lentamente se han logrado ir incorporando derechos específicos que tienen que ver con la condición de la mujer trabajadora. No solo con la maternidad, que además está prevista en la Ley de Contrato de Trabajo, sino con su especial condición de vulnerabilidad a la hora de insertarse en el mundo del trabajo. Por eso es que, independientemente del capítulo que contiene la Ley de Contrato de Trabajo, que toma a la mujer básicamente como un sujeto que merece especial tutela cuando es madre, o sea, cuando básicamente dice, bueno, mi carrera profesional, mi carrera laboral va a estar interrumpida por una situación familiar, que es que voy a ser madre o voy a contraer matrimonio y eso merece que la ley o el empleador tome en consideración que yo necesito apartarme de lo que significaría una carrera sin interrupciones. Pero vuelvo al punto anterior. Independientemente de esta consideración de la mujer trabajadora como potencial madre o como potencial cuidadora, existe una condición de vulnerabilidad por el hecho de ser mujer. Y esta condición es lo que no ha sido tomado en cuenta por la Ley de Contrato de Trabajo. Sí es la negociación colectiva, o sea, esta herramienta que cuentan los sindicatos para crear condiciones específicas para la actividad, para acordar con sus empleadores su propia forma de llevar adelante las relaciones laborales en función de las características propias de la actividad, las que han ido incorporando esta necesidad de que la condición de la mujer o de las disidencias sexuales sea especialmente atendida por el empleador. Estas necesidades propias de las mujeres, que históricamente no han sido tenidas en cuenta, aparecen plasmadas en los convenios colectivos en las llamadas cláusulas de género, donde muchas veces se han conseguido
en la negociación colectiva ampliar las licencias o establecer pautas específicas en relación al acceso a los puestos de trabajo o al ascenso, o también la prohibición de hacer discriminaciones, por ejemplo, en la remuneración, no solo receptando el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea, sino además específicamente previendo sanciones para el empleador que no cumple con esta manda constitucional. Decía, volviendo al punto de la constitución de los sindicatos, que todas estas transformaciones que han traído los feminismos y que han traído los movimientos de mujeres al mundo sindical han permitido la creación de, por ejemplo, secretarías de género o comisiones de género que se han impuesto por la fuerza independientemente de la previsión estatutaria. Muchas veces encontramos que los sindicatos tienen estatutos viejísimos donde en absoluto está prevista la posibilidad de una secretaría de género que atienda estas problemáticas, que tampoco tiene previsto, por ejemplo, que la condición de candidato o para integrar una lista o la condición de afiliado también tiene que estar mirada con perspectiva de género. Todas estas modificaciones que han traído los movimientos de mujeres son las que han hecho de alguna manera reformular el mapa al interior de los sindicatos. Entonces, tenemos además la posibilidad de implementar protocolos de intervención en situaciones de violencia de género. Esta es una herramienta que muchos sindicatos han empezado a incorporar, no solo hacia el interior de la organización, donde se establecen mecanismos específicos para atender estas situaciones, que el sindicato diseña en la medida del tipo de problemas que tiene que atender, sino que también se han empezado a plantear por vía de la negociación colectiva. Esto es, armar un protocolo de intervención con la parte empleadora que obligue también a la parte empleadora y que prevea en conjunto soluciones y abordajes específicos para cada denuncia concreta. Vuelvo un poco al tema de otras herramientas sindicales para luchar contra la violencia de género o para luchar contra la violencia laboral en general. Existe una ley de cupo sindical, es la ley 26472 del año 2002, que prevé un porcentaje mínimo de cupo femenino tanto en las unidades de negociación colectiva como para integrar los cargos representativos y electivos. Bueno, la ley además ha sido reglamentada y en general lo que vemos en la práctica es que esta ley, si bien está vigente, en la mayoría de los casos no se cumple. Y en los casos que se cumple, muchas veces se cumple formalmente, pero no sustancialmente. En lo formal, la ley establece un cupo mínimo del 30% para cargos electivos y representativos. En la negociación colectiva prevé la representación proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si el total de trabajadoras comprendidas en esa actividad, afiliadas o no afiliadas, alcanza determinado porcentaje, la unidad de negociación del convenio colectivo debe estar integrada en forma proporcional a ese porcentaje de mujeres que tiene el total de trabajadoras representadas. Vuelvo a decir, con independencia de que estén afiliadas o no. ¿Y esto cómo se controla? El Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría de Trabajo, tiene la función de exigir una declaración jurada de la entidad sindical de que el colectivo representado contiene tanta cantidad o tanta proporción de mujeres. Y esa misma proporción debe estar reflejada en la unidad de negociación. Los miembros paritarios que negocian colectivamente deben estar integrados, deben estar designados también con la misma proporción de las mujeres que integran el colectivo. Diferente es en el caso de los cargos representativos y electivos, donde lo que se requiere es una representación proporcional a la cantidad de afiliadas, ya no al colectivo completo de trabajadores representados en la negociación colectiva, sino cantidad de afiliados. La ley establece, como decía al principio, un piso del 30%, diciendo que cuando el total de afiliadas alcance o supere el 30%, la integración de los cargos debe estar integrada en por lo menos ese 30%. La realidad nos muestra que en general
ese 30% se utiliza como techo y no como piso, siendo que la ley expresamente establece que es un mínimo. Y en este caso, quien está encargado de controlar esta integración es la Junta Electoral en cada elección. No podría oficializarse una lista que no respete esa proporción. Por lo tanto, la Junta Electoral controla esa representación y eventualmente exige a la lista que adecue los porcentajes a esos mínimos bajo percibimiento de no oficializarla. El cupo sindical como herramienta, en principio, parecería muy valiosa porque garantiza una presencia cuantitativa más numerosa de mujeres en los sindicatos. Pero muchas veces esa representación garantizada en términos cuantitativos no implica necesariamente la incorporación de una perspectiva de género en la acción sindical. Muchas veces las mujeres no tienen el recorrido o la trayectoria que tienen los varones en el ámbito sindical precisamente porque siempre ha sido un ámbito que ha sido muy refractario a la presencia de mujeres y porque además se dan situaciones que tienen que ver con la subordinación de la mujer al varón en todos los ámbitos de la sociedad y que no es distinta en el mundo sindical. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces las mujeres se conforman una Secretaría de Género que queda aislada del resto de la acción sindical. No hay un diálogo fluido entre la Secretaría de Género y la Secretaría Gremial, la Secretaría de Género y la Secretaría Adjunta, con lo cual aparece como una especie de gueto ocupado de cuestiones específicas a las que se recurre o que se atienden o se incluyen en la agenda según la coyuntura o digamos lo que esté pasando en ese momento a nivel macro. Cuando se trata de organizar la marcha del 8N, cuando se trata de un paro internacional de mujeres, pero muchas veces no es tenido en cuenta en la acción, en la agenda sindical cotidiana o en la acción sindical habitual. Hay una priorización de los temas que poco tienen que ver con las demandas específicas de las agendas de género en los sindicatos. Se piensa muchas veces que hay temas que comprenden a todo el mundo y otros temas que solo le importan a las mujeres. Y esto también se prioriza o se jerarquiza del mismo modo que la sociedad en general atiende estos temas. Por algo seguimos batallando contra los femicidios sin poder hacer entender a las autoridades que hay que dar una política específica en la materia. Vuelvo entonces a al tema de los protocolos como una herramienta fundamental, como mensaje para todo el colectivo que integra un sindicato de que la violencia no es algo que se pueda tolerar al interior de la organización o en la tarea específica o en el marco laboral o en el establecimiento empresario. Cuando un sindicato decide elaborar un protocolo de intervención en situaciones de violencia, lo que está reconociendo básicamente es que la violencia laboral ya no es un tema que se resuelve individualmente. Venimos de siglos en los que se ha considerado que la violencia contra las mujeres es un tema de resolución doméstica, un tema que cada mujer debe resolver como pueda y en el ámbito privado. No solo me refiero a la violencia doméstica, que es la que se genera en el ámbito familiar y que en general tiene que ver con violencia del varón sobre la mujer, sino que también se relegaba a la resolución individual aquella violencia o acoso que se dan en el ámbito laboral. Entonces la mujer, como podía, callaba, resolvía, soportaba, en el mejor de los casos le contaba a algún par, sabiendo que si lo planteaba no iba a encontrar la solución al problema. Que el sindicato resuelva plantear una estrategia para resolver estos temas implica hacerse cargo de que la violencia ha dejado de ser un tema individual para pasar a ser un tema de la organización. Y entonces es un mensaje para todos los miembros de la organización en el sentido de que estamos mirando esta cuestión y prevemos que si recibimos una denuncia, algún tipo de respuesta vamos a tener que dar. Por lo tanto, hay una expectativa de todo el colectivo en relación a cómo el sindicato va a tratar este tema. ¿Qué medidas va a adoptar? ¿Qué es lo que va a exigir a los empleadores? ¿Qué cobertura le va a dar a esa trabajadora o trabajador que sufre de violencia? Decimos también que
el protocolo es una herramienta fundamental porque se entiende claramente que la violencia contra las mujeres atenta contra la igualdad sustantiva, no ya la igualdad formal. Por lo tanto, priorizar esta cuestión, haciendo público que existe un mecanismo de denuncia y de intervención, también implica, de alguna manera, una medida de acción positiva de igualación real de la condición de la mujer trabajadora respecto de cualquier otro trabajador. ¿Qué es lo que se requiere como primera medida antes de sentarse a elaborar un protocolo? En primer lugar, hacer un diagnóstico de los problemas y de los recursos. Los problemas porque si bien hay como un denominador en relación a todo lo que nos pasa a las mujeres en el ámbito laboral, hay formas de violencia que se expresan de una u otra manera según el tipo de actividad de que se trate. Entonces, entender qué es lo que le pasa en general a ese colectivo en los diferentes ámbitos donde cumple tareas y cómo se expresa esa violencia es fundamental para diseñar la intervención. Y tener claro con qué recursos cuenta el sindicato para atender esa situación permite una mayor eficacia, porque diseñar un protocolo que prevea, por ejemplo, acciones de capacitación, de sensibilización, de difusión, contando con, por ejemplo, contratación de profesionales específicos, si no están los recursos económicos necesarios para atender esa situación, puede volver al protocolo en letra muerta o llegar al punto de tener un protocolo perfectamente diseñado que jamás se aplique. Entonces, el contenido del protocolo debe considerar específicamente la actividad de que se trata, no solo respecto de cuando se presenta una situación puntual de denuncia, sino también lo que significa la prevención. No hay un protocolo eficaz que atienda exclusivamente la situación de la violencia una vez que ocurre. El protocolo o cualquier otra medida que adopte la entidad sindical debe prever un cambio cultural, y un cambio cultural requiere una batería de medidas. No es una solución mágica el protocolo por sí mismo, sino que lo que se requiere es diseñar un plan de acción sindical que cuente con diferentes dispositivos que puedan activarse según los recursos y según la situación concreta. Volviendo al tema de lo fundamental que debe tomar en cuenta el protocolo, es que las personas que intervengan en las situaciones, por ejemplo, de denuncia de una trabajadora que sufre violencia, deben tener capacitación específica en perspectiva de género. Se discute mucho si estas personas deben ser personas que integran la Secretaría de Género, personas de la conducción del sindicato o profesionales externos contratados. Por supuesto que esto lo decide el propio sindicato en función de lo que considera más adecuado, pero lo que no puede faltar es una capacitación previa y una mirada de género en las personas que intervengan. Lo digo porque estamos atravesados por patrones culturales demasiado potentes que se manifiestan incluso de manera inconsciente cuando tenemos que mirar una situación de violencia, con un grado de naturalización de la violencia que nos hace muchas veces muy difícil determinar qué significa esa situación concreta en términos de padecimiento. Entonces caemos muchas veces en revictimizar a la persona que denuncia, haciendo preguntas inadecuadas, sometiéndola a careos, pidiéndole pericias, exigiéndole una denuncia judicial cuando en realidad es lo último que habría que exigir, justamente porque si se entiende lo que significa haber sido víctima de violencia, sabemos que en general es una situación de la que las personas se avergüenzan de haber sufrido, que creen que tienen un grado de responsabilidad muchas veces en lo que les pasó, o que simplemente no quieren hacer la denuncia porque saben que esto implica una citación al denunciado, y el terror de que el denunciado tome conocimiento vuelve inoperante y neutraliza esa exigencia. Por lo tanto, prever que la persona se pueda acercar simplemente a compartir lo que le pasó y que va a ser escuchada y que después cualquier medida que se sugiera va a ser consensuada con la persona, es lo que permite fortalecer a las secretarías de género o a las comisiones de intervención, en el caso que así se llame, para atender estas situaciones. El tema de la confidencialidad es uno de los elementos centrales a la hora de intervenir.
En general, la persona que sufre violencia tiene la tentación muchas veces de denunciar esto públicamente. Hoy contamos con una cantidad enorme de herramientas tecnológicas que hacen que todo esto esté al alcance de cualquier persona que maneja redes, cualquier persona que tiene un celular, y en general lo que debe primar es la confidencialidad, no solo para proteger a la persona que ha sido víctima de violencia, sino porque muchas veces, en el caso de que esto no ocurra, se obstaculiza la investigación. No la investigación en términos penales, no la investigación que tiene que hacer un juzgado que recibe una denuncia de violencia. La Comisión de Género o la Secretaría de Género o quienes estén designados por el sindicato para intervenir no son un tribunal, no son los encargados de decir si existió, por ejemplo, un delito, un abuso sexual. La única persona que podría expedirse en ese punto es un juez. Y esta decisión de recurrir o no a la justicia es de la persona que sufre violencia, nunca del sindicato. Por lo tanto, la intervención tiene que ser de otro tipo. En primer lugar, hacer todo lo necesario para garantizarle a esta persona que no siga sufriendo la violencia. Y en segundo lugar, si hubiera una denuncia contra un afiliado, analizar el comportamiento de ese afiliado, y si no se trata de una situación de índole privada que pudiera dar lugar a la denuncia penal, sino un comportamiento antisindical, el sindicato sí o sí debería adoptar alguna medida, siempre consensuada con la víctima, pero siempre también atendiendo al interés colectivo del gremio. Podría ser que la persona denunciante no pida una sanción para el violento, pero si el violento es afiliado, de alguna forma el sindicato, sin violar la confidencialidad y sin ir más allá del consentimiento de la víctima respecto de las medidas a adoptar, debería también prever que esa persona es violenta y que es un tema del sindicato tratar de recuperarlo como persona valiosa para todo el colectivo. Ni hablar si esta persona además es dirigente, delegado o parte de la conducción. Con lo cual, vuelvo al principio, tenemos estatutos sindicales que no prevén sanciones específicas para un afiliado o un miembro de conducción o un delegado violento o que ha sido denunciado por una situación de acoso o de violencia doméstica. La reforma de los estatutos también es una obligación que surge de los tratados internacionales, pero que es de mucha mayor dificultad porque requiere una asamblea, requiere una votación, requiere un consenso general, requiere un número adecuado de mayorías. Por eso la Comisión de Género que interviene o la Secretaría de Género que interviene cuenta con una posibilidad mucho más flexible de sugerir medidas de intervención.